serie paralelo. En 8 días es el examen, no se les olvide. Ok, bueno, entonces vamos a pensar en un circuito. Voy a hacer uno sencillote y luego hacemos uno más completo. Bueno, vamos a pensar, tenemos aquí una fuente de 20 voltios. Esta resistencia, vamos a llamarla R1, es de 10 kilómetros. Luego, esta que sea de 8 kilómetros, le llamamos R2, y a esta le llamamos R3. Que sea de, por ejemplo, 6 kilómetros. Bueno, lo primero que tengo que ver es, debo saber cuál es la corriente que va a salir de la batería, que es la corriente total. Llámese como se llama el circuito, la corriente que sale de la batería es la corriente total. Y lo primero que tengo que hacer es calcularla. Pero para calcularla, necesito calcular primero la resistencia total del circuito. Entonces, yo tengo que observar que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque los dos extremos de las dos resistencias están unidas en un solo punto. ¿Sí? Y esta resistencia solamente está unida a estas resistencias con uno solo de sus extremos. Por lo tanto, esas resistencias están en paralelo, pero están en serie con esta, por eso se llama circuito serie paralelo. Entonces, para calcular la resistencia equivalente, o sea, esta me va a quedar así, este circuito me va a quedar así, me va a quedar esta resistencia se va a permanecer y las dos en paralelo se van a convertir en una. Eso es lo primerito que hay que hacer. Entonces tengo que esta sigue siendo de 10 kilómetros y esta tengo que calcular su valor equivalente. Para eso tengo que aplicar la formulita. Entonces se llamaría resistencia 2,3. Es igual a el inverso de los inversos. 1 sobre R1 sobre R esta, 8. 1 entre 8 más 1 entre 6. 1 entre 6. ¿Sí? Y la resolvemos igual a 1. Aquí sería, aquí como tiene mitad, sería 4 y 3, serían, no sé, vamos a ver, 8 y 6, sacamos la tablita. Mitad, 4, mitad, 3. Mitad 2, mitad 2, no tiene. Mitad 1, no tiene. Tercera, 1 y 1. Ya terminamos. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Es el común denominador, 24. 24 entre 8 a 3 por 1, 3. Más 24 entre 6 a 4.
por una, 4. Entonces esto me va a quedar igual a 1 entre 7, 24. Otra vez le agregamos un 1 aquí abajo, extremo por extremo, medio por medio, me va a quedar 24 séptimos. ¿Sí? Y 24 séptimos. No sé si ven la calculadora. 24 entre 7 me da 3.4. Me voy a quedar más con un solo decimal. 3.4. Entonces, esta resistencia equivalente es de 3.4 kiloohms. 3.4 kiloohms. Y ahora sí, esta resistencia iría con esta. Entonces, eso nos va a dar un circuito así. Así. Con un valor de la suma, porque en serie se suma la resistencia, entonces sería 13.4. El voltaje es de 20 volts. 20 volts. Por lo tanto, puedo encontrar la corriente total. La formulita dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje lo conozco, la resistencia lo conozco, quiero conocer la corriente, entonces se va a pasar dividiendo. Nos quedaría que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Yo vi en sus tareas, creo que así. Aquí va I, aquí va R, y aquí va P. A mí no me gusta usar este triángulo, porque se limita nada más a esto. Pero cuando son 4 incógnitas o cuando la ecuación no es tan sencilla como esta, no saben despejar. Aquí lo que yo pretendo con esto, con no utilizar este triángulo, es que aprendan a despejar. Ya tienen que despertar y darse cuenta que hay que aprender cosas. No mecanizar, sino reflexionar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y tomar decisiones. Por eso es que yo no utilizo nunca el triangulito. ¿Sí? Algunas gentes que no les gusta pensar utilizan el triangulito. Y yo no se los recomiendo, la verdad. Bueno, entonces, conozco el voltaje, conozco la resistencia, pues es igual a ver, ahora, voy a calcular la corriente total. Entonces uso el voltaje total y la resistencia total. ¿Sí? Y la resistencia total es esta. Estos son kilómetros. Entonces sería voltaje total es de 20 volts entre 13.4. 13.4 por 10 a la 3. Y esto me va a dar igual a, no sé la división, son 20 entre 13.4. Me da 1.49. Me da 1.49. El 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, por lo tanto es miliamperes. Esa es la corriente total que sale de la batería. ¿Sí? Entonces las corrientes que van a pasar por aquí, esta corriente al llegar a este nodo se divide en una corriente 2
Y la que sigue, como va a pasar nada más por la resistencia 3, la corriente 3. Al llegar a este nodo, se juntan. Y no le llamamos corriente 2, 3 aquí, porque es la corriente que va a pasar por la primera resistencia y le ponemos corriente 1. Entonces vamos a calcular primero. Conozco la corriente que sale. Si yo analizo este circuito aquí, esa corriente es la corriente total. Por lo tanto, es la corriente que pasa por esta resistencia equivalente y por esta resistencia. Entonces, puedo calcular el voltaje que hay en cada una de esas resistencias. Entonces, el voltaje en la resistencia, esa resistencia sería la resistencia 2, 3. 2, 3. Entonces le llamaríamos voltaje 2, 3. Voltaje 2, 3 es igual a corriente 2, 3, que es la corriente total. Corriente 2, 3 es igual a la corriente total por la resistencia 2, 3, que es 3.4. Resistencia 2. Resistencia 2, 3. Sustituyendo, me quedaría corriente 2, 3, que es igual a la corriente total. Me quedaría 1.49 miliamperes. No es cierto, ya vamos a operar, entonces hay que ponerle el I menos 3 por 10 a la menos 3. Luego, por la resistencia 2,3, que es esta, por 3.4 por 10 a la 3. Y este 10 a la menos 3 con este 10 a la 3 se cancelan y nada más me quedaría 1.49 por 3.4, perdón. Entonces me quedaría 1.49 por 3.4. Bueno, me da 5.066. Voy a poner 0.7. Igual a 5.07. 5.07 voltios. Fíjense cómo en física todo lo que hagamos tiene unidades. Aquí miliamperes, volts, no hay números sin unidades. Aquí no se lo puse porque se lo puse aquí. Aquí todavía no hacía yo la división, por eso no le pongo la unidad. La unidad se la puse hasta acá, el circuito. Fue la división de 24 entre 7. A ver, creo que esto es mal. No hace mucho esa resistencia. Déjame volver a hacer la división. 24 entre 7. No, yo me equivoqué. Es 3.43. Esta resistencia está mal. Esta resistencia está mal calculada. Debo corregir. 3.43. Esta resistencia está mal calculada. Es 3.40. 3.4. Lo que pasa es que ya le sumé esta. Perdón. Me dice. Está bien. Sí, correcto. Porque aquí este cálculo es este. Pero ya sumándolo con esto, entonces ya me da 13.4. Ok, perdón. Ya me fue el avión. Ok, entonces ya tenemos el voltaje que hay de aquí a aquí. Por lo tanto, el voltaje 2 y el voltaje 3 son iguales y son este. Entonces, el voltaje 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1.
es igual a 1.49 por 10 a la menos 3 por 10K por 10 por 10 a la 3. Otra vez esos dos se eliminan y me quedaría 14.9. 14.9 volts. Y si se fijan, su suma me da 19.97 volts, que casi es la voltaje de la fuente. ¿Sí? Entonces, ahí puedo ver que estoy correcto en mis cálculos. Bueno, ya conozco entonces el voltaje aquí. La corriente 1 es la corriente total. Ahí ya no necesito hacer cálculos. Conozco el voltaje entre la resistencia 2, la resistencia 3, ya lo conozco, que es el de 5.07 volts. Pero no conozco cuánto vale la corriente 2 ni cuánto vale la corriente 3. Entonces la corriente 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Este es igual a voltaje 2, es el voltaje 2.3, es 5.07, entre resistencia 2, que es de 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3. Y esto me va a dar igual, vamos a la calculadora. Me da 5.07 entre 8 igual. Me da 0.63. 0.63. Y este 0.63 está afectado por el 10 a la menos no es 10 a la menos 3, perdón, es 10 a la 3. Pues sube como 10 a la menos 3, entonces va a ser miliamperes. Esa es la corriente 2. Y la corriente 3 se calcula igual, nada más con los índices 3. Y 3 es igual a voltaje 3 sobre resistencia 3. Igual a voltaje 3, es el mismo que voltaje 2, que es 1.507. Y la resistencia 3 es de 6 por 10 a la 3. 6 por 10 a la 3. Y esto es igual a, vamos a ver, 5.07 entre 6. Igual. Punto 845. Me voy a quedar con punto 85. Punto 85, sí. Eso es 0.85. Y otra vez el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, por lo tanto van a ser miliamperes. Y ya no hay más que calcular. Ya está todo calculado. Tengo la corriente 1, no, la corriente, las resistencias las conocemos. Entonces, el voltaje 2 lo conozco porque es el mismo voltaje de 2.3. El voltaje 3 también lo conozco. El voltaje 1, aquí se calcula, es este. La suma de los dos nos tiene que dar el valor de la fuente, que casi son los 20. Y luego, la corriente, conocemos la corriente total, por lo tanto, la corriente 1. La corriente 1 ya la calculamos, la corriente 1 está... ya se me perdió. Aquí está. Corriente total es igual a la corriente 1.
es igual a 1.49 miliamperes. Y aquí calculamos la corriente en la resistencia 2 y la corriente en la resistencia 3. Y ya no hay más que calcular. Si acaso la potencia. Pero ya es un cálculo secundario. Ya eso ya no afecta el cálculo de corrientes y voltajes, solamente el tamaño de las resistencias. Por ejemplo, vamos a ver, ¿de qué características tiene la resistencia 2? La resistencia 2, su voltaje es, aquí lo voy a poner chiquito, potencia 2 es igual a voltaje 2, 5.07, 5.07 por corriente 2, aquí está, 0.63. 0.63 por 10 a la menos 3. Y me queda que la potencia 2 es igual a, vamos a ver, 5.07 por 0.63. Me dan 3.1941. Me voy a quedar con 3.2. 3.2 por 10 a la menos 3, pero convertido lo hacemos miliwatts. Una resistencia muy, muy chiquita. Recuerden que la resistencia más chiquita que nos ofrecen es de 1/4 de watt. 1/4 de watt son 250 miliwatts, que perfectamente soporta esa disipación de potencia. Entonces es una resistencia muy, muy chiquita y además muy económica. La potencia 3 es igual a corriente 3, que es, es 0.85, 0.85 por 10 a la menos 3 por el voltaje 3. Y el voltaje 3 es este, 5.07 por 5.07. Hacemos la multiplicación, a ver cuánto nos queda. 0.85 por 5.07. Igual. Me da 4.3095. 4.31. 4.31 miliwatts por este. ¿Ok? Y ya nomás nos faltaría calcular la potencia en la resistencia 1. Voy a hacerlo aquí. Potencia 1 es igual a R1, perdón, a B1 por I1. B1 por I1. Y igual, voltaje 1, aquí está, es de 14.9. 14.9 volts. Y la corriente 1 es la corriente total en esta mera. 1.49. Ok. Así. Por 1.49 por 10 a la menos 3. Y esto me da igual a 14.9. 14.9 por 1.49. Me da 22.2. 22.2. Y él dice, me indica que entonces son miliwatts. Y ya, todas las resistencias no llegan a 250 miliwatts, por lo tanto, una resistencia chiquitita soporta perfectamente el circuito. Entonces, pues ya no hay más, por si ya no hay más que hacer. Ya está calculado absolutamente todo. Conocemos
La corriente 1, la corriente 1 es la misma corriente que la corriente total. Esa está aquí. El voltaje 1, aquí lo calculamos, aquí está, voltaje 1. La resistencia, la potencia 1, aquí está. La resistencia, perdón, el voltaje en la resistencia 2 es este mismo, es 5.07 volts. Y la corriente en la resistencia 2 es este cálculo que hicimos aquí, es de 0.63 miliamperes. ¿Sí? Entonces, está. Ahora, voltaje 3 es el mismo que el del voltaje 2, es este mismo, este 2 permite porque es para dos resistencias. Y la corriente 3 está aquí. Y ya, complementariamente, calculamos la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3. Y ya no hay más que calcular para el circuito. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Perdón, no le escuché no sé, No, Aldebarán. profe. ¿No? No. Bueno. Les reitero que este tema viene en el examen, o sea, vienen los 3 circuitos, realmente. Entonces, ya tienen un circuito por resolver ahí en la tarea para que apliquen. En algo que creo que les falta es ganas de aprender. Se los digo con respeto, pero se los digo lo que yo veo en sus tareas cuando me las mandan, porque la verdad, necesitan ustedes ponerle los kilos. Ahí en el RENA tienen un angelote que es el profe Chico y él les ayuda a hacer la tarea, pero no van a encontrar profes chicos en la universidad. Allá es muy diferente, mucho, muy diferente. Esfuerzo, tienen que esforzarse por aprender y no esperar tanta ayuda. Ya, sí es bueno que nos ayuden, pero a empezar a caminar, ya la carrera la hacemos nosotros solos. Pero sí es importante pues entender y resolver la tarea, porque la tarea tiene como objetivo reforzar los temas vistos en clase. No les dejo nada investigar, solamente aplicar lo que vimos en clase. Y si se fijan, su calificación en las tareas no es nada buena. Si no ven la retroalimentación, no ven la calificación, no ven la tarea, no saben si ustedes están resolviendo bien la tarea, piensan que la hicieron bien. Tengo un alumno en sexto, yo subo todo, le digo, sí, pero no bien. Le digo, ¿ves la calificación de sus tareas? No, pues véala. Y ahí en la calificación de la tarea tienen una retroalimentación y les digo en dónde estuvieron mal. A veces está tan mal que le pongo incógnitas. No sé qué hicieron. ¿Vale? Entonces sí es importante que le den seguimiento a sus tareas. Bueno. Vamos a resolver otro ejercicio. Algo importante,
vean cómo fui llevando los circuitos, hasta que nada más me queda una resistencia, que es el equivalente a todas las resistencias. Bueno, no sé si en sus celulares o en lo que sean ustedes viendo la clase, les aparezca el tiempo que nos queda. Ahorita dice que nos quedan 7 minutos con un poquito más de 7 minutos. Entonces, cuando se nos acabe el tiempo, por favor se conectan. Iván, usted no se conecta a la segunda parte y si no se conecta no le voy a poner asistencia. Como dice el dicho, bajo advertencia no hay engaño. Entonces sí le comento, la clase es de 1 hora porque así nos indicaron en la escuela. Incluso para mí es mucho trabajo porque tengo que editar los videos. Aquí se me hacen 2 videos y los tengo que juntar. Entonces, juntarlos y volverlos a grabar y luego subirlos al YouTube. Para mí representa ese proceso un tiempo como de mínimo, bajito, 1 hora. Bajito, ¿sí? Es 1 hora extra. Y pues hay que cumplir. Pero pues también hay que decirles a los alumnos que también tienen obligaciones. ¿Sí me escuchó, Iván? Sí, profe. Bueno, órale. Entonces vamos a hacer otro circuito. Voy si tienen dudas me preguntan, voy a hacerlo un poquito rápido, si no, no lo vamos a alcanzar con el tiempo, ni siquiera ni el otro. Entonces, vamos a pensar que tengo así, luego tengo un circuito. Vamos a pensar que esta resistencia es de 10 y este es de 12. Luego aquí tengo otro circuito. Y vamos a pensar que está fuera de 8, 6, 8 Ks y 6 kilos. Ok, vamos a pensar que el voltaje es de 16 volts. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es ver cómo está mi circuito. Yo puedo ver que estas 2 resistencias vamos a llamarle R1 y R2. Están unidas de los 2 extremos de la resistencia, están unidos entre sí con los 2 extremos de la otra resistencia. Entonces esas 2 resistencias están en paralelo. Para calcular su equivalente tengo que aplicar la fórmula de la resistencia en paralelo. Y de aquí me va a quedar, de abajo me queda, cuando calcule su equivalente me va a quedar una sola resistencia. Y de esta también están, los 2 extremos están unidos a los 2 extremos de la otra resistencia. Entonces están conectados en serie, en paralelo, perdón. Y cuando yo lo resuelva, me va a quedar una sola resistencia y voy a tener un circuito así. Entonces, voy a tener, ya cuando resolví los paralelos, voy a tener un circuito en serie y ya nada más sumo las resistencias, ¿sí? Entonces, eso es
primerito que tienen que hacer, visualizar cómo están conectadas las resistencias. Vamos a ponerle esta R3 y esta R. ¿Ok? Entonces esta resistencia equivalente, que sería esta, sería la resistencia 3,4. Resistencia 3,4. Y esa sería la resistencia 1,2. Resistencia 1,2. Y ahorita lo vamos a calcular. Déjenme ver cuánto nos queda de tiempo. Nos quedan 2 minutos. Bueno, calculo la resistencia 1,2. Entonces tengo una resistencia de 6K y otra, perdón, de 8K y una de 6K. Entonces tendría resistencia 1,2 igual a 1 entre un octavo más un sexto. Hace un rato hicimos encontrarse como un denominador, creo que fue 24. Pues aprovechamos eso. Eso fue con la tablita. 24 entre 8 a 3 por una, 3. 24 entre 4 a 4 por una. 24 entre 6, perdón, a 4 por una, 4. Es igual a, este va a subir, son 24 séptimos. Y eso nos da una resistencia de 24 entre 7. 3,4. 3,4 kilo ohms. Ok. Entonces esta resistencia fue de 3,4 kilo ohms. Y vamos a calcular la resistencia. ¿Cuánto nos queda? Menos de 1 minuto. Entonces mejor vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar, por favor. A ver. Bueno, ya calculamos entonces la resistencia. Calculé la 1,2 y le puse en el 3,4. Estoy equivocado. Es 3,4. 3,4 kilo ohms. Eso no lo hemos calculado. Y luego vamos a calcular la resistencia 3,4. La resistencia 3,4 es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 12. 1 sobre 12. Igual a, otra vez usamos la tablita, 10, 12, mitad 5, mitad 6, quinta 1, no tiene. Mitad 6, no, mitad 2, 1, 3, tercera, 1, 1. Ya terminamos. Entonces son 3 por 2, 6. Por 5, 30. Por 2, 60. Entonces, como un denominador es 60. 60 entre 10 a 6 por una, 6. Más 60 entre 12 a 5 por una, 5. Y arriba aquí. Esto me da igual a 60 onceavos. Vamos a ver cuánto es la división. 60 entre 11. $60 entre 11. 5,45.
5.45 kilo ohms. Entonces esta resistencia es de 5.45 kilo ohms. Como esto ya no lo voy a ocupar, lo voy a borrar. Bueno. Ahora, lo que sigue es que se haga una sola resistencia equivalente de todo el circuito para calcular la corriente que sale de la batería. Como están en serie, porque nada más uno de sus extremos está conectado entre sí, entonces sería la suma. Entonces la resistencia total sería igual a R34 más R12. Como es una suma, es indistinto si lo pongo una antes o después. Es indistinto. Lo mismo 2 más 4 que 4 más 2. Debía haber puesto primero 1, 2 y luego 3, 4. Es igual. Entonces son 5.45. Bueno, ya lo hacemos. 5.45 y 3.4 me da 7.85. Nos perdón, 8.85. 8.85. 8.85 kilo ohms. Ya tenemos la resistencia total, entonces puedo calcular la corriente total. Corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Igual a, el voltaje total son 16 volts. Bueno, no pongo la unidad. Y la resistencia total son 8.85 por 10 a la 3. Esto me va a dar igual a 16 entre 8.85 igual. Me da 1.81. 1.81. 1.81 y el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3, entonces van a ser miliamperes. Les insisto mucho, ningún valor en física está exento de llevar unidades. Siempre debe llevar unidades. En este caso, la corriente son amperes, miliamperes, microamperes, según el valor que corresponde. Ok, entonces ya conocemos la corriente que sale de aquí. Esta es la corriente total. Necesito, aquí se divide en una corriente 1 y una corriente 2. Y necesito calcular su valor. Pero yo con este circuito, como aquí la corriente es la misma en todo el circuito, entonces conozco la corriente que pasa por la resistencia 1, 2 y la corriente que pasa por la corriente que pasa por la resistencia 3, 4. Entonces puedo calcular el voltaje entre esas resistencias y el voltaje entre estas resistencias. Entonces tengo que el voltaje 1, 2 es igual a corriente 1, 2 por resistencia 1, 2. Y la corriente 1, 2 es igual que la corriente total. Entonces sería 1.81 miliamperes, 81 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Por la resistencia 1, 2 es de 3.4 por 10 a la 3. Por 3.4 por 10 a la 3. Otra vez los 10 a la 3 y menos 3 se cancela y nada más vamos a ver cuánto es el voltaje 1, 2. Pues quedarían
1.81 por 3.4. Me da 6.154. 6.2 voy a ponerle. Igual a 6.2 voltios. El voltaje aquí. Por lo tanto, es el mismo de aquí. Si conozco el voltaje aquí, conozco las resistencias, puedo calcular la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, corriente 1 es igual a voltaje 1, resistencia 1. Y el voltaje 1 es el mismo que el voltaje 1, 2. Es igual a 6.2 entre la resistencia 1, que es 8 por 10 a la 3. 8 por 10 a la 3. Y esto es igual a... Vamos a ver cuánto nos da. 6.2 entre 8. Me da .775. Voy a ponerle 0.78, 0.78. Y el 10 a la 3, como dice la menos eso, van a ser entonces miliamperes. De esta resistencia, de la resistencia 1, ya conozco todo, conozco su voltaje, que es el voltaje 1,2, el punto 2 volts, y conozco la corriente. Me falta calcular la corriente en la resistencia 2. Corriente 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Igual a, es el mismo voltaje 1 y voltaje 2 porque están en paralelo. Entonces son 6.2 y la resistencia 2 es de 6. 6 por 10 a la 3. Igual a, vamos a ver cuánto nos da. 6.2 entre 6. Me da 1.03. 1.03. Y otra vez el 10 a la 3 sube con 10 a la menos 3. Entonces son miliamperes. Entonces, si se fijan, la corriente que llega a este nodo se divide en la corriente 1 y en la corriente 2. Entonces, la suma de la corriente 1 más la corriente 2 nos debe de dar la corriente total. Vamos a sumar. Son 8, 10, 11, 8. 1.81. Y aquí está 1.81. Entonces, es correcto la consideración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahora a calcular la corriente en la resistencia 3. La corriente 1 al llegar a este nodo y la corriente 2 se vuelven a unir y aquí continúan siendo la corriente total. Y ya vimos que la suma de las dos sí nos dio la corriente total. Por las aproximaciones, no siempre da exacto, que nos debe dar muy aproximado, ¿sí? Ok, y al llegar la corriente total al nodo, este se divide en dos corrientes. Una corriente 3 que pasa por la resistencia 3 y una corriente 4 que pasa por la resistencia 4. Y luego al llegar a este nodo otra vez se va a unir y va a ser la corriente total. Bueno, entonces no conocemos todavía el voltaje en el circuito paralelo. O sea, no conozco este voltaje de aquí a aquí. Este de aquí a aquí ya lo conocemos, que es el voltaje 1, 2. Entonces, necesito calcular el voltaje 3, 4. El voltaje 3, 4 es igual a corriente total, es la corriente 3, 4. Corriente 3, 4 por la resistencia 3, 4. Y es igual a 1.81
por 10 a la menos 3 por la resistencia 3,4 que es 5.45. 5.45 por 10 a la 3. Y esto me va a dar igual a el 10 a la menos 3 con el 10 a la 3 se cancelan y nada más hay que multiplicar 1.81. 1.81 por 5.45. 5.45. Me da 9.8. 8.9. 9.9, perdón. 9.9. Entonces el voltaje 3,4 es 9.9 voltios. Y el voltaje 1,2 más el voltaje 3,4 nos debe dar el voltaje total. Si ustedes se fijan, haciendo esta suma me va a dar 16.1. Aquí son 11, 2 y 9, 11, llevamos 1, 7 y 9, 16. Me da 16.1 volt. ¿Qué? Son 16. ¿Sí? ¿A qué se debe esa diferencia? Pues a las aproximaciones que hacemos, porque la calculadora cuando hacemos las operaciones nos da mucho más decimales y nosotros nada más estamos tomando uno. ¿Vale? Bueno, entonces ya tengo el voltaje 3,4, el voltaje entre estos puntos. Entonces debo calcular la corriente 3 y la corriente 4. Entonces la corriente 3 es igual a voltaje 3 sobre resistencia 3. Y este es igual al voltaje 3 es igual al voltaje 3,4, que son 9.9. 9.9 entre la resistencia 3, que es de 10 kilómetros. 10 por 10 a la 3. Entonces es igual a 0.99. El 10 a la 3 fue como 10 a la menos 3, entonces son miliamperes. Y luego, la corriente 4 es igual a voltaje 4 sobre resistencia 4. Igual a, el voltaje 3 y el voltaje 4 son iguales porque están en paralelo. Son 9.9 entre la resistencia 4 que son 12. 12 por 10 a la 3. Y este es igual a, vamos a hacer la división. 9.9 entre 12. Me da 0.825. 0.83. 0.83 miliamperes. Y ya no hay más que calcular. Las potencias, pero eso les digo ya es secundario. Y eso ya depende cuando voy a comprar los elementos. Ya sea que pida yo de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt o de más voltaje. ¿De qué depende? Pues de la cantidad de voltaje y corriente que tenga entre sus extremos. Ya no tengo nada. Tengo 1, 2, 3, 4 resistencias. Entonces debo tener 4 voltajes. ¿Sí? Aquí tengo el voltaje 1, 2, que es el mismo de la resistencia 1 y de la resistencia 2. Y aquí tengo el voltaje 3, 4, que es el mismo de las resistencias 3 y 4. Entonces ya tengo los 4 voltajes. Y aquí tengo la corriente 1, la corriente 2, corriente 3, corriente 4. Y ya no hay más que calcular. Es todo. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Ok, bueno. Pues yo creo que ya con esto concluimos la clase. Vamos a